Bienvenidos a Contexto Global de France 24 Español. Vamos a presentarles los acontecimientos clave del día en todo el mundo. A continuación, los titulares. Otro día mortífero en Gaza. Más de 50 palestinos murieron en la última oleada de ataques israelíes en todo el enclave mientras continúan los ataques en Líbano. Francia reiteró sus llamados a un alto el fuego inmediato en Gaza y Líbano. El primer ministro israelí Netanyahu se mostró en contra de cesar estos ataques. En Argentina, estudiantes y profesores de universidades públicas continúan tomando centros educativos para rechazar el veto que impuso Javier Milei a la ley de financiación educativa. Esto ante el riesgo de supervivencia que corren muchas universidades públicas. Ampliamos desde Buenos Aires. La ONU acusó al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto de represión a las protestas opositoras tras las pasadas elecciones. Las acusaciones advierten sobre detenidos que fueron identificados tras expresar opiniones en redes sociales y luego guardias irrumpieron en sus casas de forma repentina para llevárselos. Comenzamos en Gaza. Más de 50 palestinos murieron en la última oleada de ataques israelíes sobre el enclave y el asedio continúa desde hace más de 10 días alrededor de Jabalia, en el norte. Allí la población sigue atrapada en medio de fuertes combates entre Israel y militantes de Hamas. Andrés Triviño tiene los detalles. El personal de emergencias acude rápidamente a este edificio. Buscan recuperar los restos de los cuerpos de palestinos asesinados este martes tras un ataque israelí en Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. Hay cuerpos destrozados en esta zona. Es un crimen horrible en esta zona de Jabalia. Un gran número de mártires están siendo sacados de sus casas y de las calles. El ejército israelí publicó este video en el que justifica su ataque, asegurando que su objetivo era una clínica regional de la ONU en la cual supuestamente operaban militantes de Hamas. Los soldados aseguraron que encontraron armas y municiones. A lo largo de la guerra, Israel ha acusado a Hamas de operar desde zonas civiles densamente pobladas y culpa al grupo militante de las bajas civiles, aunque no ha presentado pruebas. La ONU denunció la precariedad de la ayuda humanitaria al interior de Gaza. Día tras día la situación de los niños empeora. Eso continuará mientras sigamos viendo ataques, así como las nuevas restricciones de Israel para el ingreso de ayuda humanitaria, las cuales probablemente son las peores que hemos visto hasta ahora. Mientras que desde Washington aseguraron estar preocupados por la supuesta filtración de una carta de alto nivel en la que Estados Unidos amenazó con reducir su asistencia militar a Israel si no permite el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza durante los próximos 30 días. Escribimos a las autoridades israelíes el domingo para expresar nuestras preocupaciones sobre la asistencia humanitaria en Gaza. Era una comunicación que consideramos privada, pero que ahora es pública. Sabemos que es posible hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza y es responsabilidad del gobierno de Israel que eso suceda. El portavoz del Pentágono también reiteró que Estados Unidos se opone a una ocupación permanente de Gaza o a una reubicación forzosa de sus habitantes. Mientras tanto, en Líbano, los ataques israelíes dejaron 41 muertos tan solo el lunes, según el Ministerio de Salud libanés. A pesar de ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se opuso a cualquier cese al fuego en el país vecino. Esto si ese acuerdo no impide que Hezbollah se rearme. Así le respondió Netanyahu al presidente francés Emmanuel Macron, quien propuso el alto el fuego a principios de octubre. Por su parte, el líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, sigue apostando por cesar las hostilidades, aunque advirtió que el grupo chiita tiene el derecho a atacar el territorio israelí en cualquier lugar. Le digo al Frente Interno Israelí, la solución es un alto el fuego. No estamos buscando un alto el fuego desde una posición de debilidad. Si la entidad israelí no quiere, continuaremos. Y después del alto el fuego, según el acuerdo indirecto, los colonos regresarán al norte y se elaborarán los demás pasos. Vamos a cambiar de tema. El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que no está en discusión la universidad pública y no arancelada. Esto en referencia a las protestas de los estudiantes que han tomado varias casas de estudio en busca de un mayor presupuesto que se ha visto disminuido por la alta inflación.
Milei vetó recientemente una ley que aseguraba una mayor financiación para las universidades públicas, las cuales atienden a casi 2 millones de estudiantes. La decisión agravó el conflicto entre el gobierno, los profesores, alumnos y autoridades universitarias. Natalia Cosoy nos cuenta más desde Buenos Aires. Desde el lunes hay varias facultades de muchas de las universidades nacionales del país con tomas por parte de estudiantes. También se están desarrollando, como a mis espaldas, clases públicas, en este caso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y para los próximos días se esperan movilizaciones y también un paro nacional para el día jueves en las universidades públicas. Un paro que repite el del jueves anterior, y todo esto es en reclamo por mayor presupuesto. El gobierno del presidente Javier Milei no ha ajustado, según las universidades, en forma suficiente los presupuestos para su funcionamiento y también para pagar los salarios docentes. Esto se ha convertido en una enorme disputa, en una gran batalla entre el gobierno y este sector que no baja los brazos y sigue reclamando, el sector de las universidades, que además es un área, la universidad pública, que tiene mucha importancia para la sociedad argentina en general por lo que representa la universidad pública y gratuita. La tensión tiene que ver con el planteo del gobierno de Javier Milei desde el inicio de ser muy estricto con los fondos y con los presupuestos públicos y con el déficit cero. De hecho, el gobierno ha dicho que solo prevé que se pueda discutir el presupuesto universitario en la discusión más grande del presupuesto 2025 en el Congreso Nacional, y siempre y cuando no se rompa con el déficit cero. Y hay que ver cómo esta disputa continúa y quién logrará torcerle el brazo a quién, si el gobierno a las universidades o las universidades al gobierno. Venezuela rechazó el más reciente informe de la ONU que revela crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidos, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio. La representación venezolana ante Naciones Unidas tildó el informe de panfleto. La ONU advierte sobre 28 personas asesinadas por armas de fuego. Los relatores explicaron que gran parte de las detenciones ocurrieron durante la llamada Operación Tuntún, destinada a perseguir y reprimir las movilizaciones de la oposición. La información la tiene nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. El informe publicado este martes por la Misión Internacional de Verificación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas comprende el análisis de hechos registrados entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto del presente año. Determina que las fuerzas de seguridad del Estado, señalando específicamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección de Contrainteligencia Militar, a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional, de estar masivamente involucrados en violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, tratos crueles y degradantes, incluyendo casos de violencia sexual. Destaca además la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil previo a las elecciones presidenciales y durante la campaña electoral. Le preocupa especialmente a la misión de la Organización de Naciones Unidas la detención de 158 menores de edad que fueron acusados de terrorismo y que, según la organización no gubernamental Foro Penal, 70 de ellos continúan tras las rejas. Denuncian además irregularidades como detenciones sin orden judicial e incumplimiento de lapsos procesales. Este informe ha generado reacciones tanto en el gobierno como en la oposición. En el caso de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro ante la ONU, lo han calificado como un panfleto novelesco. Sin embargo, para la líder opositora María Corina Machado, este informe representa pruebas concretas y contundentes para lograr la justicia internacional por violaciones a derechos humanos cometidos bajo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y en Bolivia, partidarios de Evo Morales bloquearon por segundo día las principales vías que conectan Cochabamba, el bastión político de Morales, con La Paz, Sucre y Santa Cruz, usando piedras y tierra, según informó la Autoridad Boliviana de Carreteras. Morales es el primer indígena en alcanzar la presidencia en ese país. Está siendo investigado por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas, pero asegura que se trata de un caso con motivación política. Vamos a analizar el tema con Froilán Fulguera, es secretario político de la Dirección Nacional del MAS. Froilán, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Muy buenas noches, muy agradecido. ¿Qué dice el movimiento al socialismo sobre las acusaciones que pesan contra Evo Morales? Lamentablemente queremos manifestar, nosotros que hemos llevado adelante a Luis Arce Catacora y David Chocobanca,
ha empezado, en este caso desde el año 2022, a derechizarse, y es así que el MAS-IPCP, que lo llevó al poder, se ha salido en este caso de lo que es el gobierno. En tal sentido, no estamos de acuerdo que haya actos de corrupción, narcotráfico, tanta corrupción en la aduana. Realmente los créditos que se aprueban en el Parlamento se van robando y no van directamente a lo que es su oficio. Por ello, ya desde ese entonces han buscando pies y con diferentes motivos a Evo Morales para que también de una otra manera pueda estar en su asedio. Y ahora últimamente, después del golpe fallido lamentablemente de Luis Arce Catacora, el 26 hace un golpe a la economía, hace un golpe en este caso a los precios de la canasta familiar, no hay carburantes en este caso, ¿no? Y la canasta familiar ha subido lamentablemente más del 50-60% aquí en Bolivia, y últimamente este tipo de acusaciones que ya vienen desde el 2019, desde el gobierno de una golpista que ha sido en Bolivia, ya lo han empezado a volver políticamente, porque la marcha que se hizo, que se determinó en el mes de septiembre, realmente dio por su apoyo al primer indígena que desde 2006 cambió la historia del país, devolvió la dignidad a los bolivianos y la soberanía, y su popularidad empezó a subir bastante, y entonces el presidente, el vicepresidente, sus ministros, viceministros, lo único que se ocupan es de buscarlo, hacerle caer a Evo Morales, como ha sido a Dilma Rousseff, como ha sido a Ignacio Lula. Entonces a varios presidentes están detrás de esas cuestiones con argumentos falaces. Van a una u otra cosa a buscarla, porque ya le quisieron, en este caso, ya eliminar al compañero Evo Morales, porque realmente es popular, en este caso, principalmente en el campo. Eso lamentablemente no les gusta a los ministros, porque se ocupan hablar de hablar mentiras. En este caso, nosotros hemos manifestado, si es que hay que hacer investigación, que lo hagan de la manera coherente, pero esto ya lo han vuelto un tema más político en este caso, porque en Sudamérica, en Bolivia, es el único indígena que ha dado cara en este caso, y es que están asediando, y algunos medios de comunicación están detrás de él para querer bajar su popularidad. Ok, pero usted sí reconoce que hay una lucha de poder entre Morales y Arce. ¿Cómo estas influyen para las próximas elecciones, o cómo están perjudicando las próximas elecciones del 2025? El MAS-IPCP ya determinó su candidato es Evo Morales Ayma, porque el líder Evo Morales se ha ganado la popularidad, cómo ha bajado la pobreza en este caso, y eso de una otra manera no le gusta, pues han dividido aquí organizaciones sindicales aquí en Bolivia, y creen que Luis Arce Catacora con eso, dividiendo organizaciones, lo van a hacer líder. No es así, líder es el que siente y el que sufre y el que trabaja por los bolivianos en este caso, y eso no les ha gustado, pues, y por eso es esa alianza que hoy en día está haciendo Catacora. Imagínense con Manfred Reyes Villa, con la derecha en este caso, y están distorsionando eso, la información, desorientando de que está habilitado, no le corresponde nuevamente, dicen, porque no les gusta de que un indígena con el pueblo haya levantado esa popularidad, en este caso en Bolivia, y por eso nuestra preocupación, pero vamos a seguir apoyando, coadyuvando, pese a lo que están haciendo asedios. Los bolivianos somos y son conscientes de estos tipos de determinaciones, son desde organismos internacionales, en este caso, de querer quitar en este caso la vida, porque es eso, hoy en día la USAID, la DEA, la CIA está en Bolivia y se llevan de bien el gobierno de Luis Arce Catacora en la embajada americana. Entonces eso es una señal de que realmente quien está en la tranca, como se dice vulgarmente en Bolivia, es pues Evo Morales, que está subiendo más su popularidad. Le agradecemos también su participación y le esperamos volver a conectar más adelante en otra oportunidad con él para terminar de escuchar su intervención. Vamos a cambiar de tema, vamos a terminar con la llegada de dos pandas gigantes a Washington, Estados Unidos, como una muestra más de la llamada diplomacia china de los pandas. Bao Li y Kim Boa llegaron a bordo de este avión de carga procedente del gigante asiático con destino al Zoológico Nacional de la capital estadounidense. Los pandas hacen parte de un nuevo acuerdo de 10 años entre las autoridades estadounidenses y chinas y son los primeros enviados por Beijing en 24 años. La conocida diplomacia panda consiste en la entrega de pandas gigantes de parte de China a otros países como una herramienta para fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales.
Llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por informarse con nosotros. Continúe con más de la programación regular de France 24 en español.